Saben que esta mañana tuvimos una preciosa reunión también, y donde, como decía Pablo, podemos sentir la visitación de su Espíritu Santo, la fortaleza que viene de lo alto. Amén. Y creo que hemos comenzado a enseñar, a hablar con la iglesia esta semana, es sobre los altares. Y hablábamos particularmente de esto. En la antigüedad se edificaban altares de piedra en las montañas, en un monte escogido por Dios, para ofrecer a Dios sacrificio, para dar a Dios algo que a su pueblo, ¿no?, le pertenecía, humanamente hablando. Y muchas veces quizás le costaba. Y que tenían derecho sobre esas posesiones, esos animales, esos cultivos, porque era fruto de su trabajo, de su cuidado. Entonces se ofrecía en el altar un sacrificio, y esto era adoración a Dios. Se entregaba a Dios adoración, porque el pueblo de Dios, sus siervos, reconocían que de Él venía todo, que por Él tenían todo, que Él bendecía el fruto de su trabajo, lo que era la ganadería en ese tiempo, lo que era también los animales, ¿no?, que ellos tenían que cuidar. Entonces se ofrecía a Dios un sacrificio de adoración, y también se hacía por expiación de los pecados, por expiación de los errores que sabían tener, que de hecho tenemos los seres humanos. Pero esto se hacía desde los principios de la historia, lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Y comenzamos a hablar de esto, de los altares, y las diferentes etapas, las diferentes maneras de adorar mediante un altar. Hoy no edificamos altares de piedra. Hoy nosotros somos el templo donde el Espíritu Santo de Dios puede morar. En tu corazón, en tu vida, el fuego del Espíritu Santo puede descender. La presencia misma de Dios puede tocar tu corazón y transformarte de una vez y para siempre. Vamos a decir amén a eso. Decirle al que tenés a tu lado: vos sos el templo del Espíritu Santo. Decíselo con convicción: sos el templo del Espíritu Santo. Y cuando venimos aquí, justamente, venimos a ofrecer adoración a Dios. Pero ya no sacrificios, porque el sacrificio lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por amor a vos y por amor a mí. Él ya pagó el precio más alto que se pudiera pagar para que vos y yo podamos venir libremente a su presencia. Nosotros hacemos un sacrificio de adoración mediante la alabanza, mediante la exaltación con nuestras palabras a Él, mediante nuestra presencia en la congregación. Este es nuestro sacrificio de alabanza a Dios, este es nuestro altar derramado delante de su presencia. Y esta es la importancia de comprender que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y comenzamos el domingo pasado. Voy a hacer un breve resumen, donde Elías desafió al pueblo de Israel porque estaban confundidos entre Baal y entre Jehová Dios. Y los exhorta Elías y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestro pensamiento entre los dioses? Si Jehová es Dios, dice, seguidme. Y si Baal lo es, vayan en pos de Baal. Pero algo que veíamos en esta historia era que es necesario decidir quién es Dios para nosotros. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra familia? ¿Qué lugar ocupa Dios en mis pensamientos? ¿Qué tan importante es Dios en las decisiones que tomo? ¿Qué tanto le consulto? ¿Qué tanto le busco? ¿Qué tanto me entrego a Él en adoración? ¿No? Porque si Dios es real, me corresponde seguirle. Y cuando hablamos de una persona real como la persona del Espíritu Santo de Dios, yo puedo oírle, yo puedo comprender su palabra, yo puedo tener directivas, yo puedo tener objetivos trazados por Dios. Pero es Dios real para mi vida. Entonces desafió al pueblo y dice: ¿hasta cuándo van a estar pensando? O son de Cristo, vamos a traducirlo en este tiempo, o son de Cristo o no lo son. Y entonces me gustó mucho porque dice que el pueblo estuvo en silencio. No contestó nada el pueblo.
porque estaban confundidos. Y dice Elías, vamos a hacer algo. Los profetas de Baal que edifiquen un altar y sacrifiquen un animal, y yo voy a construir, reparar, restaurar un altar, y le vamos a pedir a Dios que descienda fuego y que se consuma el holocausto. De la misma manera los profetas de Baal. Hicieron los profetas de Baal, no pasó nada, pasó mucho tiempo y nada pasaba porque obviamente no era un Dios verdadero. Pero cuando le tocó a Elías, dice que edificó el altar, escogió él el animal que iba a poner como sacrificio y clamó a Jehová Dios, y dice que descendió fuego del cielo y se consumió ese holocausto, ese sacrificio. Entonces se inclinó todo el pueblo y dijo, Jehová es Dios. Por eso cada vez que nosotros venimos a su presencia y tenemos momentos con el Espíritu Santo de adoración, donde podemos derramar nuestro corazón, somos quebrantados, es el mismo Espíritu Santo de Dios visitando nuestra vida. Necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero primero, como hizo Elías, restaurar el altar. Restaurar nuestras prioridades en la vida con respecto a Dios. Este fue el ejemplo que vimos el domingo. El jueves vimos otro ejemplo, que en el altar era un lugar de entrega. Y Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Y Dios le habla a Abraham y le dice, y Abraham era un hombre grande. Atención a los hermanos que ya son grandes. Mirad al hombre ancianito, a la mujer ancianita que tenés cerca. Atención a los hermanos que ya tienen años transcurridos. Abraham ya era grande. Y Dios le dice, Abraham, entregame al hijo de la promesa, a tu único hijo, como un sacrificio para mí, en el monte que yo te diré. Y algo que aprendíamos el jueves, muchas veces nosotros pensamos que al pasar el tiempo ya somos re cristianos, pero siempre Dios nos va a pedir dar un paso de fe más. Siempre hay algo nuevo por entregar a Dios. Siempre Dios nos va a pedir algo, un paso de fe más en nuestras vidas. No importa la edad que tengas, no importa los años que hayas caminado el camino de fe, nunca vamos a estar, si tenemos una relación con el Dios verdadero, nunca vas a estar así como de brazos cruzados, viendo qué pasa. Dios siempre te va a llamar a dar un paso de fe más. Siempre hay algo nuevo por entregarle a Dios. Decirle que tienes a tu lado para que te quede la memoria. Siempre hay algo nuevo que tenés que entregarle a Dios. Siempre, 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 hermano, siempre. No, pero yo levanté 7 iglesias y con mis manos las edifiqué y fundé la iglesia acá, y siempre Dios te va a pedir algo más. Siempre Dios va a decir, bueno, no te aferres a eso. Quiero probar tu fe. No, pero yo antes servía, y yo antes predicaba, y yo antes ministraba. Buenísimo con lo de antes, pero quiero probar tu fe hoy. Hoy. Y Abraham, ¿qué hizo? No rehusó a su único hijo. Porque él conocía quién era Dios. Él sabía quién se lo pedía. Nadie en su sano juicio sacrifica a un hijo en un altar de piedra. Nadie en este tiempo, ningún ser humano lo haría. Pero por cuanto Abraham conocía quién era Dios, él sabía que si Dios lo pedía por algo era. Y él sabía que se debía a este Dios al que servía. Porque ¿saben qué? Para Abraham no era una religión, era un Dios real. Es Dios real. Depende de lo real que sea Dios en tu vida, va a ser el sacrificio que le entregues. Cuando Dios no lo tenés como esa plenitud completa en tu vida, siempre vas a cuestionar algo. No, ya pasaron los años, ¿qué voy a servir ahora? No, hace mucho servía, siempre te vas a reservar. Porque tenemos un Dios de religión, un Dios que a veces conocemos y escuchamos de oídas, de lejos. Pero los que realmente comprenden quién es Dios, cuando Dios habla, su pueblo acciona. Cuando Dios pide, su pueblo da. Cuando dicen amén a eso. Cuando Dios te llama, hombre, mujer de Dios, que tienen un llamado de parte del cielo, cuando Dios pide, quiero ver tu fe, el hombre de Dios da ese paso de fe. Porque siempre hay algo nuevo para dar y siempre hay que comprender esto. Si estamos aquí es por su gracia y misericordia. Entonces, el pueblo de Dios no puede estar pasivo en un tiempo donde hay tanta necesidad, depresión, adicciones, tanta violencia,
tanta enemistad, tanta frialdad de padres a hijos y de hijos a padres. El pueblo de Dios no puede estar tranquilo. Dios nos está llamando a dar un paso de fe más. No, yo entregué toda mi juventud, quiero tu vejez también. Quiero tu vejez también, quiero tus años ahora, porque yo soy Dios que te sostiene. No decidís vos cuándo vas a servir, porque vos sos el que se entregó, el que dijo, te entrego mi vida, Dios. No sé cuántos han hecho esa oración, Señor, toma mi vida. ¿En serio me vas a dar tu vida, Señor? ¿En serio me vas a dar tu vida? Mira que si es mía, me imagino a Dios diciendo, mira que si tu vida es mía, voy a hacer lo que yo quiero, porque me perteneces. Fuiste comprado a precio de sangre. Pero muchos decimos, Señor, toma mi vida, te necesito en la obra, te necesito entregando servicio a mí. No tengo tiempo, Señor. Entonces pensamos que pusimos nuestra vida en el altar, pero todavía la vida está lejos del altar. Porque el altar significa entrega. El altar significa tiempo. El altar significa sacrificio. Y hoy no hacemos algo físico, no nos autoflagelamos, no depende el dinero que tengamos, no hacemos rituales donde se mata un animal en el pueblo, ¿no? El sacrificio más grande lo hizo Jesús. Hoy solo Dios quiere tu corazón. ¿Está tu corazón en el altar del sacrificio o seguís aferrado? No, pero esto es lo que más quiero. No sabes lo que me encanta hacer todo esto. Y si me queda tiempo, te sirvo, Dios. Y si me queda tiempo, voy a donde estás vos. Y si me queda tiempo, hablo de vos. Y si me queda tiempo, te sirvo en la iglesia, Señor. Pero vamos a hacer esto, no me lo pidas. Abraham le pidió su único hijo. Y le dice, el hijo que tú amas. El hijo que tú amas. Es que muchas veces Dios nos va a pedir aquello a lo cual nosotros estamos aferrados. Y muchas veces empecinados, no nos es por acá, no. Dame eso que vos amás. Yo sé lo que tengo para vos. La palabra dice, yo sé los planes que tengo para tu vida. Son planes de bien y no de mal. Y otro texto dice, mis caminos son más altos que tus caminos, así como mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, si Dios te pide algo, es porque sabe cómo tratar con tu corazón. Cuando nosotros entregamos nuestra vida en el altar, tiene que ver con un trabajo de Dios en nuestro corazón. No solo la obediencia, sino un trabajo de Dios en tu vida, en mi vida. Aquí a veces estamos aferrados, que no somos ni la sombra de lo que alguna vez fuimos. No somos ni la sombra de lo que alguna vez fuimos sirviendo a Dios. No somos ni la sombra de lo que alguna vez fuimos en nuestra juventud, en lo que nosotros le decimos nuestro primer amor. Cuando conocíamos de Dios y hablamos en el colegio y escribíamos su nombre en el pizarrón y le hablamos a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros padres. Hoy prácticamente ya no hablamos de un tal Jesús. Prácticamente hoy no nos preocupa, cada uno tiene sus pensamientos y se queden ahí en el problema. No somos ni la sombra de lo que alguna vez fuimos cuando estábamos convencidos de que Dios es real y de que su presencia nos ha transformado y nos sigue transformando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, sigo la introducción de lo que fueron estos 2 días. Todavía no entramos a lo que vamos a hablar ahora. Esto fue el jueves. Entonces le dijo a Abraham, entrégame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham lo hizo. Entonces el altar es un lugar de entrega. Y hoy quiero hablar de esto, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. En el altar es un lugar de renuncia. De renuncia a nuestra antigua manera de vivir, a nuestros antiguos pensamientos, a nuestro antiguo confort, a nuestro confort actual. El altar simboliza un lugar de renuncia a lo que a veces quizás más nos gusta a nosotros, a lo que a veces quizás más nos agrada a nosotros. El altar simboliza un lugar de renuncia. Por supuesto que es más cómodo a veces llegar a casa, descansar y no tener que venir a la iglesia. Por supuesto que es más cómodo quedarte en casa un domingo y no venir a ofrecer sacrificio de adoración a Dios mediante la alabanza, mediante tu palabra. Por supuesto que es más cómodo estar en casa y no tener que lidiar con personas que no quieren escuchar el Evangelio de Cristo. Por supuesto que es más cómodo.
Pero el altar de adoración también simboliza un lugar donde yo renuncio a mi confort y hago lo que Dios me mandó a hacer. Y por el mundo haciendo discípulos de Cristo. No siendo egoísta a lo que he recibido de Él, sino dándole a aquellos que no lo conocen aún. Aquellos que están en momentos, algo que decía Pablo recién es hermoso. ¿Cuántas personas como Pablo, nuestro Pablo, no el de la Biblia, atravesaron momentos de adicciones, marginados? Se va a morir así, si es su decisión. Él se quiso drogar, que se muera. Sin embargo, siempre una palabra de amor, siempre Dios extendiendo su mano de misericordia, como un padre que ama a un hijo. Y ahí está la iglesia de Cristo llevando palabras de bendición. Y está la iglesia de Cristo diciendo: hay un camino mejor, hermano. Pero no, nosotros muchas veces, mira, si está así su matrimonio, ¿por qué lo eligió? ¿Por qué tengo que yo aconsejar? ¿Por qué tengo que acercarme? Porque nosotros hemos renunciado a nuestro confort con tal que sea conocido el nombre de Cristo y su gran poder. Cuando dicen amén a eso, como Elías había quedado solo. ¿Por qué tenía que decir: bueno, si quieren ir con Baal, vayan con Baal, yo me quedo con el Dios verdadero? Sin embargo, Elías edificó un altar y demostró al pueblo para que el pueblo supiera que hay un Dios real. Esa es también nuestra misión en esta tierra. Si no, habremos fracasado. Personalmente, como cristianos, nunca fuimos seguidores de Cristo, solo practicamos un culto diferente al católico, cuando los testigos de Jehová o de los mormones. Solo estamos practicando un culto diferente, pero ser seguidores de Cristo implica renunciar. ¿A qué? A muchas veces nuestro confort, muchas veces a lo que amamos, muchas veces a lo que nos da seguridad momentánea. Por eso muchas personas nos acordamos de Dios cuando las papas están que pegan, ¿no? O que arden. Bueno, usted sabe cuál es el concepto, ¿no? Muchos nos acordamos de Dios cuando la cosa está brava. Nos acomodamos un poco: listo, gracias Señor, te veo el próximo momento difícil, te visito. Y no es así. Nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, comenzamos a vivir una vida nueva. Amén. Con un propósito nuevo, con pensamientos totalmente nuevos. Miren, renuncia, me gusta buscar las definiciones. Renuncia es abandono voluntario de algo que se posee o lo que se tiene por derecho. Vos sos derecho de tu tiempo, vos tenés derecho a tu tiempo. ¿Qué hacer con tu tiempo? Tenés tu derecho. ¿Qué hacer con tus días? Es tu derecho. Si Dios te dio la vida, te pertenece, digámoslo así, humanamente hablando. ¿No? Te pertenece. Por eso, cuando nosotros renunciamos, es un sacrificio voluntario. Y al fin de cuentas, entender que, Señor, si tengo vida es por vos. Si abro los ojos es porque vos me diste el aliento de vida. Si puedo disfrutar de un lugar donde dormir, de una casa donde está tu presencia, es por tu misericordia y por tu gracia. ¿Cómo no voy a renunciar yo a mi comodidad con tal de que sea conocido tu nombre? ¿Cómo no voy a renunciar yo a estos momentos de tranquilidad? Porque a veces también queremos evitar conflictos. Por eso no hablamos con los vecinos, ¿no? O con los familiares. No. Hable de religión. De religión y de política no se habla, ¿no? Y por eso a veces, para evitar conflictos, no hablamos de Cristo. No hablamos de su presencia. No decimos: acércate a Dios, créeme que es real. Disfrutar de su presencia, ¿ven? Vamos a entrar a esta parte de la enseñanza. El altar como un lugar de renuncia. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Esto está impresionante, ¿no? Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallado a ciertos discípulos les dijo: escuche esto, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que es el bautismo por las aguas.
Dijo Pablo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hoy hablaba eso con mis hermanos. ¿Sabe que hay una gran diferencia en que Dios sea omnipresente, ¿no? O sea, Dios está en todo lugar, a que Dios se manifieste en un lugar? Lo mismo acontece con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros con nuestra fuerza, por más que intentemos hacer las cosas correctas, nuestra naturaleza es pecaminosa. Dice la Biblia que el corazón está constantemente inclinado a hacer lo malo. Luego decimos, ¿y cómo hacemos entonces? Jesús lo dijo, tranquilos, yo me voy, pero ustedes no quedan solos, les dejo al Espíritu Santo de Dios. Y Él les enseñará todas las cosas que yo os he hablado. Por eso Pablo le decía, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Han sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Saben que en la antigüedad, no sé si tenía una de las imágenes donde está el templo y se ve el fuego el altar y el fuego que desciende? En la antigüedad se simbolizaba con el fuego o la presencia de Dios, y el Espíritu Santo de la misma manera, como paloma, como aceite o como agua. Entonces la importancia de preparar el altar y dar algo de valor era no solamente lo que ofrecíamos a Dios, sino que Dios también visitaba la tierra con su presencia. Dios recibía ese holocausto como un grato perfume. De la misma manera hoy nuestras vidas son un templo para el Espíritu Santo de Dios, donde el Espíritu Santo puede descender, donde el Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida. Donde no solamente es el conocimiento de la palabra, sino que en la práctica vos podés sentir literalmente la persona del Espíritu Santo guiándote, hablándote, su presencia llenándote, su presencia fluyendo a través de tu vida. La pregunta es, iglesia, ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo? Si yo te preguntara eso, ¿qué me responderías? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Y decía que hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Como le decía, esta mañana tuvimos una reunión donde en un momento de la administración de alabanza escuchábamos a cómo hermanas hablaban en nuevas lenguas, en lenguas angelicales se les dice. Cómo se podía sentir la presencia de Dios mientras adorábamos y clamábamos y se escuchaban del Espíritu Santo guiando a las hermanas, aún a los hermanos, a hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo cumple aún con esa función en nosotros, bautizarnos, llenarnos. La pregunta es si vos me podés decir si estás lleno del Espíritu Santo. Si yo te puedo llegar a decir a vos que yo tengo el Espíritu Santo. Si vos me decís, no sé si tengo el Espíritu Santo, te aseguro, lo dijo Jesús, que si le pedís al Padre que te llene del Espíritu Santo, el Padre te va a llenar con su Santo Espíritu. Por eso es necesario tener el altar de nuestro corazón, nuestra vida ordenada para que el Espíritu Santo nos visite. Para que el Espíritu Santo te visite. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder agradar a Dios. No con nuestra humanidad. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación en la presencia de Dios? ¿Cómo es tu relación cuando se adora, cuando se ministra una alabanza? Vos sos de entrar en la presencia cantando, adorando, porque no es un relleno de culto, la alabanza, la música, mejor dicho. No es un relleno de culto. Es el momento donde podemos adorar a Dios. Decirle, Señor, tú eres digno, tú eres santo. Te amamos tu presencia. Y vos sentís como el Espíritu Santo visita tu vida, como el Espíritu Santo te llena de fortaleza, como el Espíritu Santo se lleva la depresión, la tristeza. Aún la misma enfermedad no tiene arte ni parte cuando el Espíritu Santo de Dios te visita. Pero la pregunta es, ¿buscamos al Espíritu Santo? ¿Buscamos la presencia del Espíritu Santo real en nuestra vida? Porque ese es el fuego que consume todo aquello que a Dios no le agrada de nuestra vida.
Y es necesario poder decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder denunciar aquello que me hace mal. Hablábamos en esta semana con los hermanos las muchas cosas que los cristianos ya no hacemos. Por ejemplo, los cristianos no jugamos a la quiniela, no sé si usted sabía. No jugamos a la quiniela los cristianos. De hecho, no fantaseamos con pegarle al gordo de Navidad y ganar millones de pesos. No fantaseamos con eso nosotros. Porque sabemos que la provisión de nuestras vidas viene del Padre. Dios nos sostiene. Jesús dijo, no se afanen. No se afanen por las cosas temporales de esta vida. Porque así como Dios viste a los niños del campo y Dios alimenta a las aves, así ve a vosotros, sus hijos. Entonces el cristiano, el que ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, ya no malgasta su dinero en la quiniela, en el quincena ni nada de eso. No consultamos el horóscopo tampoco. Yo contaba una anécdota cuando empecé a crecer. Siempre tenía la costumbre de preguntarle a las personas de qué signo eran. Para mí era normal, porque era costumbre, acá en Argentina se hace. De hecho hay una película graciosa, ¿no? Que dice, ay, no me que soy de Sagitario. Y se desarrolla una escena medio fea. Y me acuerdo que iba a la iglesia y le preguntaban a los hermanos de la iglesia, ¿de qué signo sos? Y yo veía que se reían, pero no burlándose, sino que le causaba risa la pregunta. Y después comprendí que nosotros no nos define un horóscopo. Mi personalidad no la define un horóscopo. Mi futuro no lo define un horóscopo, las estrellas, ni nada de eso. O sea, mi vida está en las manos de Dios. Mi vida, mi futuro depende de que me formó en el vientre de mi madre y me dio propósito. Por eso nosotros ni siquiera consultamos el horóscopo. No creemos esas cosas, no andamos con cintita roja, para nada. No nos hace falta porque nuestra plenitud está en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Te das cuenta cómo a veces cuando tenés ese encuentro con el Espíritu Santo dejas de tener ideas que no tenían nada que ver con el Dios verdadero? Y así muchas otras cosas. No nos seduce la noche, no nos seduce el alcohol, porque la plenitud de nuestra vida está en Cristo Jesús. Porque Él me transformó y la palabra me enseña, no se embriaguece en mí. Más bien antes se llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué me importa si hay cerveza o no a la juntada? Ni me satisface ni me importa. O sea, mi vida está completa en Cristo. Mi vida está completa en Él. Soy diferente porque estoy con Él. Cuando dicen amén a eso. Por eso el apóstol le decía, recibieron el Espíritu Santo, y por eso quiero decirle en esta tarde, es necesario anhelar al Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Es necesario anhelar al Espíritu Santo porque Él te va a dar dirección. Él te va a dar dirección. Nosotros, cuando entendemos que nuestra plenitud está en Cristo, aún nuestras relaciones son serias y son estables, porque comprendemos que en Cristo Dios ha determinado la familia de una manera perfecta a través de la palabra de Dios. Y yo ya cambié esa manera de pensar antigua, o que el mundo me ofrecía, que bueno, si no funciona con esta, meterte con otra. No es así. No es así, es sagrado mi cuerpo, es sagrado el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. De hecho, ya vamos terminando, pero búscame ahí, por favor. En 1 Corintios 6, del 17 al 20. Todo esto tiene que ver con el orden que tenemos que llevar. Pero el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Con Él. Por eso le digo, somos un altar donde su presencia desciende y nos da convicción de pecado. Nos da convicción de arrepentimiento, que ya lo vamos a seguir leyendo en el libro que estábamos leyendo recién. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado, el pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, o sea, el que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, contra su propio cuerpo peca. Huir. No todo es permanecer, a veces hay que saber renunciar a una relación que no te lleva a tener
relación sana con el Espíritu Santo. No todo es renunciar. Perdón, no todo es permanecer. A veces hay que saber renunciar por querer agradar a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Cuando yo entiendo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso lo fumo. Porque daña mis pulmones. Por eso lo alcoholizo, que puede dañar parte de mis intestinos, ¿no? Los riñones el daño, ¿no? El alcohol. El hígado. El hígado, ajá. Bueno. ¿Se da cuenta cómo la palabra ordena mi vida? Que yo ya no estoy al pie, lo hago o no lo hago. Por eso decía Elías, ¿hasta cuándo van a estar claudicando estos pensamientos? Yo soy verdadero para usted, ¿sigo usted? Esta es la manera. Esta es la manera. Por eso evito todo aquello que pueda ser de destrucción para mi cuerpo. Porque es el templo del Espíritu Santo, donde yo le adoro, donde con mi templo le exalto. Y a veces también es difícil comprender esto, pero también a veces hay que renunciar a relaciones donde ya se pasó de una discusión a la violencia. Este es mi templo, el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Una mujer que comprenda que en Cristo está con la persona que jamás le ha amado como Cristo Jesús, no teme decirle no a un violento, a un poco hombre que golpea a una mujer. No teme decirle que no, porque su plenitud está en la llenura de Cristo. Por eso también el altar significa saber renunciar. ¿Renunciar a qué? Aquello que te aleja de la voluntad del Padre. Aquello que te aleja de la voluntad de Dios, aquello que lastima tu propio cuerpo. Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahí vos te ofreces adoración a Él. Se da cuenta que no es como a veces uno trata de, bueno, pero el Señor te va a ayudar. No, el Señor te dejó la palabra para que en ella camines y para que por ella disciernas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero lo vamos, pero recordad que Dios le pidió a Abraham, su único hijo, a él también amado. Que no te extrañe que a veces Dios te diga, bueno, mismo, entregame eso. Entregamos esa relación, ya no es. No, pero el Dios restaura, Dios transforma en medida que nosotros dejamos que Él obre. Dios obra y transforma en medida que yo dejo que Él trabaje en mi vida personal. Yo daba el ejemplo esta mañana que es como que yo maltrate a mi esposa. Mi esposa puede tener la fe que Dios me puede cambiar y orar por mí, gloria a Dios, que nunca lo deje de hacer. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo obre en mí, yo no me puedo quedar con que no, Dios restaura el matrimonio, pero si sos un violento ese día, Camila tranquilamente puede decir, mira, merezco más que esto. De hecho, hubo alguien que me amó tanto que en vez de violentar mi cuerpo, entregó su cuerpo en sacrificio por amor a mí. No vale la pena. Pero a veces a las personas les cuesta renunciar a unas relaciones que no llevan a ningún lado. Y a veces es necesario comprender que muchas veces Dios lo que quiere salvar de nosotros es nuestra integridad, nuestra vida. Por eso, jovencitos, jovencitas, hay que pensar muy bien cuando querés establecer una relación. ¿Es esta relación agradable a Dios? No, bueno, listo, se terminó. Vos lo decís fácil, no sé. Buscarla. Es peor permanecer y persistir en una relación que no te lleve a ningún lado. Por eso es hermoso cuando la palabra dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y ahora sí vamos a terminar con este texto, ya avanzó mucho la hora. Vamos a ir ahora al versículo 11. Y hacía Dios, del capítulo 19 de Hechos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, oraba por prendas, ¿no? Como un simbolismo, pero no era en sí la prenda, era la acción de fe que hacía la gente, que traía sanidad
Por eso cuando estás lleno del Espíritu Santo, te aseguro que muchas cosas son transformadas en la vida del ser humano, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos pedirle a Dios, ay Señor, sana, pero si no pasas tiempo ni siquiera con el Espíritu Santo, ¿cómo querés que el Espíritu Santo responda a tu oración? ¿Cómo queremos que Dios transforme nuestra familia? ¿Cómo queremos que Dios transforme nuestra vida? Si no le dedicamos tiempo a lo valioso, al Espíritu Santo, no hay un negarnos a nosotros mismos para pasar tiempo con el Dios verdadero. Tenemos a veces una relación mediocre, pero queremos una gloria de Dios completa. No es así. Necesitamos tomar decisiones como el pueblo de Israel en aquel tiempo y decir, bueno, Dios es Dios, le voy a seguir, cueste lo que cueste, el tiempo que me lleve. Necesito entregar mi vida a Dios para ver los milagros en mi casa, para ver sanidad, para ver restauración, para ver la presencia de Dios, quitando la enfermedad, quitando la depresión, la angustia. El Espíritu Santo de Dios es la persona real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso necesitamos llenarnos de Él. Porque Pablo hacía esto y no era para el Antiguo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, y esta es la gran diferencia, intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Escuche esto, exorcistas ambulantes. No se trata de ir a limpiar casas o orar por casas, ¿no? Los cristianos no es que son curanderos. Se trata de llegar al conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios, y ordenar nuestra vida para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Miren cómo oraban en el versículo 13. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había científicos de Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero reprendiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuál era la diferencia? Se estaba hablando de Jesús. Si hablaron en el nombre de Jesús, Pablo también en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. Y estos hombres encima eran judíos, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? La entrega que tenía Pablo a lo que hacían estos exorcistas ambulantes. La relación que tenía Pablo con el Espíritu Santo a estos exorcistas ambulantes que tiraban como un hechizo, que usaban las oraciones como un hechizo en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, que son palabras que nosotros solemos decir, pero no es un hechizo la palabra de Dios, no es un hechizo la sangre de Cristo, sino que se trata de una relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo de Dios, negarnos a nosotros mismos, menguar para que sea más de Jesús. Esa es la diferencia. Por eso muchas veces podemos persistir en hablar de Dios, pero de ahí a vivir una relación con Dios hay un abismo de diferencia. Es de acuerdo a lo que anunciemos diariamente. Y muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Decía en la mañana de los hermanos que hay una aplicación en el celular que me dice las horas que he estado en el celular durante la semana. Me aparece el domingo a las 9 de la mañana, me aparece la notificación de las horas que he estado en el celular, en las redes sociales durante la semana. Cuando yo veo el tiempo que he estado en las redes sociales, no puedo decir, ni siquiera pensar que no tengo tiempo para Dios. Sí tengo, pero no se lo quiero dar. Por eso tengo una relación débil con su Espíritu Santo. Porque tenemos tiempo para un montón de cosas, menos para la presencia de Dios, siendo que Dios es real. Lo mismo pasa en los matrimonios. No le dedicamos tiempo de calidad al matrimonio, no le dedicamos tiempo de calidad a la esposa o al esposo, no le dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos y se nos escurre por las manos el matrimonio. O este diablo inmundo. No, somos Ezequiel que no dedicas tiempo a tu esposa, tiempo de calidad, tiempo de romanticismo, tiempo donde exaltes su belleza, donde exaltes sus ojos, donde exaltes su cuerpo, donde exaltes cómo se viste. Y que ella también exalte, ¿no? Los varones también necesitamos comprensión y ternura, mi hermano. Así que, ¿qué palabra le dice usted a su esposo? ¿Qué palabra le dice usted a su marido? Ay, que lindo que está negro, ¿no? O flaco, como usted le diga. Pero a veces queremos un matrimonio sano, pero no nutrimos el amor o la llama del matrimonio.
Queremos una intimidad sana, unas relaciones sexuales sanas en el matrimonio, pero tampoco hay momentos de interés genuino del uno para con el otro. De hecho, pronto vamos a hacer una reunión de matrimonio. Y hay un libro que nos han recomendado que habla de la intimidad del cuarto. La intimidad del cuarto. Lo sexual en el matrimonio es sumamente importante, pero nadie quiere hablar de eso. Nadie se anima a decir de qué manera se puede arreglar la intimidad. Da miedo hablar de esos temas, o a veces da vergüenza. Pero es necesario tener una intimidad sana aún en el matrimonio, porque el matrimonio, hermano, es idea de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Es idea de Dios. De la misma manera acontece con nuestra relación con Dios. Queremos que Dios hable, que Dios nos escuche, que Dios te supla, pero no pasamos tiempo con Él. No le dedico tiempo a las escrituras, no le dedico tiempo a la intimidad. No hago mi vida como una vida de sacrificio, de altar para su presencia. Necesitamos nutrir nuestra relación con el Espíritu Santo y te aseguro que por consecuencia también en tu hogar las cosas van a ser diferentes. Vamos a decir amén a eso. Vamos a ir terminando ya así. Versículo 11 al 20. Esto me gusta mucho. Asimismo, muchos de los que habían practicado de la magia trajeron libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Practicaban hechicería, brujería, y cuando conocieron a Cristo, no dijeron, no, esto me regaló la abuela, lo voy a tomar. No, lo quemaron todo. Lo quemaron todo, y era una fortuna, creo que, no recuerdo si era cuántos millones de pesos, simbolizaban todo lo que era esa inversión en esos libros de hechicería, de brujería. Lo quemaron todo, renunciaron a lo que representaba el pecado, renunciaban a lo que era dañino, renunciaban a lo que no servía, no transaban con lo que era del mundo. Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. No, acompañé a una amiga de la curandera, acompañé a un amigo del curandero. No, sos partícipe. O estás en Cristo, ¿qué vas a ir a perder el tiempo ahí? Deja que Dios restaure tu vida, deja que Dios te guíe, deja que Dios te transforme. No vayas a gastar el dinero en un lugar donde quizás más demonios se te quieran meter en la cabeza. No, fui a acompañarla a que abordara, menos todavía. Nuestros principios establecidos en la palabra de Dios es a favor de la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces muchas veces como cristianos, por eso le decía que la iglesia se tiene que levantar en sus principios, los principios de la palabra que debemos conocer, buscar al Espíritu Santo y hablarle cuanto más podemos, porque los tiempos son cortos y son malos. Pero para eso nuestra vida tiene que ser un altar de sacrificio agradable a Dios. Amén. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer. El versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Saben que me avanzó mucho el tiempo? Ya vamos a cerrar con esta enseñanza del altar. Pero qué bueno sería en esta noche decir, Señor, quiero ser un altar donde tu presencia more, donde tu presencia vive mi casa, mi hogar, mi familia, mi matrimonio. Pero la pregunta es, si el altar es un lugar de renuncia, ¿a qué debemos renunciar? Para que su presencia prevalezca, sea la primera. Ayer estuvimos en la punta, un hermoso grupo, gracias a los hermanos que nos acompañaron, es precioso tocar con ustedes. Tuvimos una hermosa reunión y la palabra que compartía Cristian, el pastor de la punta, justamente en una de las, menguar para que Dios crezca. Nos cuesta menguar. No tengo tiempo, Dios. No me da ganas, Dios. Imagino a Dios en su pensamiento eterno y sabio. ¿Sabes todo lo que tengo para vos, Ezequiel? Ni siquiera has conocido un poquito de toda la gloria de Dios que tengo para derramar en tu vida, para que mi nombre sea exaltado, no para que Ezequiel sea conocido, sino para que el nombre de Jesús sea exaltado por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso es necesario comprender esto. ¿A qué estamos aferrados que no queremos soltar? Para que la gloria de Dios de una vez por todas se manifieste con gloria en nuestras vidas. Como lo hacía con Pablo. ¿Tienen el Espíritu Santo? Decían, no, bueno, vamos a hablar por el Espíritu Santo. Y ponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que había renunciado a todo lo que tenía. Dice que todo lo estimaba por basura con tal de alcanzar a Cristo.
Se da cuenta que Pablo era un hombre que había renunciado a todo. Era estudioso, era reconocido, tenía posesiones, pero todo lo dejó con basura, con tal de alcanzar a Cristo. Nosotros queremos bendiciones espirituales, pero no queremos renunciar a nuestra comodidad. Necesitamos tomar una decisión y decir: Señor, pon mi vida en un altar donde puede morar tu Espíritu Santo.